El filósofo existencialista danés Søren Kierkegaard tiene una especie de parábola que es citada por Joseph Ratzinger en su libro Introducción al Cristianismo, y cuenta la historia de un circo que estaba en un pueblo de Europa en pleno verano y estaba en un descampado. Y este circo, que era un circo ambulante, comenzó a haber un incendio. Entonces el director del circo envió a uno de los payasos, que ya estaba listo y maquillado y cambiado para la función, al pueblo más cercano para que buscara ayuda. Y este payaso corrió hasta este pueblo y comenzó a pedirle a la gente que fuera al circo porque el circo se estaba incendiando. Pero ellos pensaban, la gente del pueblo, que se trataba de un truco publicitario, simplemente para atraer clientes. Y todos comenzaron a reírse y comenzaron a aplaudirlo. Y cuando él más gritaba y más se desesperaba diciéndoles que era verdad, que había un incendio, ellos más lo aplaudían. Muchas veces yo como sacerdote me siento como ese payaso. Siento que no solamente es el Perú, sino el mundo entero. Y en buena medida la Iglesia, como parte de esa sociedad, la que se está precipitando hacia el abismo, que está siendo devorado por el fuego, pero no por el fuego del Espíritu Santo, sino por el fuego del infierno. Y muchas veces me siento impotente, no solamente por mi propia fragilidad, sino al ver la indiferencia de las personas. Gracias por los aplausos, pero tenemos que salvar el circo. Y eso es lo realmente importante. Y el problema de fondo no es un problema político, no es un problema económico, ni siquiera ideológico. El problema de fondo es un problema moral y espiritual, que se sintetiza en el olvido de Dios. La crisis que estamos viviendo hoy en nuestro país no es solamente por el comunismo, es porque hemos sacado a Dios y hemos sacado los valores cristianos de la familia, de los colegios, de las universidades, de los medios de comunicación, de la cultura, porque de alguna manera cada vez se cumple con mayor realismo aquella frase sarcástica de Nietzsche: Dios ha muerto y nosotros los hombres somos quienes lo hemos matado. Por eso el Evangelio de hoy nos sitúa ante una pregunta que de alguna manera nos arrincona, frente a la cual no podemos huir o escondernos. Y es la pregunta sencilla y directa que le hace Jesús a los apóstoles en Cesarea de Filipo: ¿quién soy yo para ti? Jesús te pregunta a ti y me pregunta a mí como sacerdote: ¿qué dices tú acerca de mí? Y aquí estamos ante lo que Ratzinger llamaba el escándalo cristiano. En este libro apasionante que estoy leyendo dice que entre la humanidad, entre Dios y nosotros, o entre nosotros y Dios, es como estar en un gran cañón donde hay un abismo que nos separa. Y nuestro campo visual no es capaz de ver a Dios, porque Dios es invisible. Y hay una infinita distancia entre lo visible y lo invisible. Y por eso la fe, dice Ratzinger, el acto de creer, es como dar un salto al vacío, como cuando uno se tira con una cuerda. Una vez tuve yo esa experiencia y se lanza
al vacío y es una sensación que te da mucho miedo y mucho vértigo. Y efectivamente, esta fe, este acto de fe, supone ir de alguna manera contra nuestra tendencia natural, que es justamente lo palpable, lo tangible, lo que nosotros podemos tocar y controlar. Pero este abismo que hay entre nosotros y Dios, de alguna manera ha sido sanado por Dios, que se ha acercado a nosotros. Es como si Dios hubiera tirado un puente hasta nosotros. Dios se ha hecho cercano, y no solamente se ha hecho cercano, se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre a través de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos. Y ese es justamente el escándalo cristiano. Como dice el prólogo de San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único, o mejor, hay otra traducción que dice, el Dios unigénito que estaba en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Y este salto de la fe es un acto totalmente personal. Consiste en que tú puedas mirar a los ojos a Jesús y decirle, como le dijo Pedro, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Credo, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el revelador del Padre. Yo creo que tú eres mi Salvador. Yo creo que tú eres el Logos que le da sentido a la existencia. Yo creo que tú eres el único que me muestra el camino de mi propia humanidad. Y esta fe ciertamente es un don que recibimos en el bautismo. Por eso Jesús le dice a Pedro, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero también es un acto humano, es una decisión. Y en ese sentido, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras opciones cotidianas tienen que manifestar esa fe. Y es allí donde está el gran problema. Podemos decir que somos una gran masa de cristianos nominales que cumplimos con ciertos ritos y preceptos, pero que no nos hemos adentrado en el movimiento interior de la fe. Y ese movimiento interior de la fe es el encuentro con Jesucristo. No tenemos una experiencia profunda y vital de ese encuentro con Jesucristo. Y si la hemos tenido, no siempre cultivamos la amistad con el Señor. Por eso es bueno que nos preguntemos, ¿qué lugar ocupa Cristo en mi vida cotidiana? En las decisiones que tengo que tomar todos los días, en mi manera de aproximarme a la vida. Recordemos ahora esta fuerte imprecación de Jesús a Pedro. Apártate de mi vista, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y aquí vemos una antítesis. Pensar como Dios es pensar según el Espíritu, es decir, con los criterios del Evangelio. Pensar como los hombres es pensar según la carne, con los criterios del mundo, con los criterios mundanos. Y muchas veces, efectivamente, no pensamos como Dios, sino que pensamos como los hombres. Queremos un cristianismo sin cruz, queremos un cristianismo light, queremos un cristianismo hecho a nuestra medida. Nos da miedo ser signos de contradicción, nos da miedo ir contra la corriente y muchas veces
Tendría que preguntarme cuando rezo todos los días mi rosario, cuando vengo a misa o cuando vengo a visitar el Santísimo, ¿estoy yo dispuesto a proclamar con valentía la verdad? No simplemente por marketing, sino porque es la verdad. ¿Estoy dispuesto a renunciar a mis comodidades, mis frivolidades? ¿O sigo siendo quizás una persona racista, caprichosa, egoísta, chismoso? En fin, en pocas palabras, queridos hermanos, tenemos que ser coherentes. Santiago decía hoy en la segunda lectura, ¿de qué te sirve decir que tienes fe si no tienes obras? La fe sin obras está muerta. Este miércoles celebramos a Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a pedirle a la Virgen que ella nos ayude a conocer y amar a su Hijo como ella lo conoció y lo amó, a pensar como Dios y no pensar con criterios mundanos, y sobre todo abrazarnos a la cruz como ella se abrazó, sabiendo que la vida se nos ha dado para donarla, para perderla, para entregarla por un gran ideal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.